Saludos amigos de YouTube y Cos TV. Si no sabes de qué plataforma estoy hablando referente a Cos TV, te estaré dejando en la parte superior de mi video el enlace directo para que vayas y analices esta plataforma. Una plataforma muy similar a YouTube, el cual ya está pagando. Y para no desviarnos del tema del que vamos a hablar hoy vamos a tratar de nuevo el segmento de los juegos free to play. Sí, los juegos gratuitos donde podrás obtener dinero. Así que si quieres saber referente al juego Era 7, quédate. Nos encontramos en la página oficial de Era 7, el juego NFT free to play del que te estuve hablando al inicio del video, donde podrás jugar gratuitamente y podrás obtener ingresos. Lo importante de esta plataforma es que ya ha sido verificada por Certi, sí, auditada por una de las mejores empresas de NFT. También pueden notar de que ya está disponible para Android, iOS y Windows para PC. Y si quieres invertir en este juego y pasarlo a ser un juego Play to Earn, aquí aparece su dirección de contrato. Podrán notar de que ya se encuentra en PancakeSwap y también te voy a hablar un poco sobre esta página, pero no me voy a extender tanto para poder enseñarte cómo jugarlo paso a paso. Así que no te vayas y continúa conmigo. Juega para ganar. Nuestro objetivo es permitir que los jugadores disfruten de la diversión del juego y obtengan ingresos fácilmente en Era 7. Los jugadores pueden ganar el token Era mientras juegan o simplemente intercambiarlo. Jugar para ganar, lo que todos queremos. Acá pueden notar los distintos NFT, o dirían los personajes de las barajitas desde legendario y sus distintos clanes, como lo son el Necrópolis Congelado, Infierno, Academia de Misterio, Weldron Áspero, Bahía Pirata, Bayern Sin, Imperio de la Luz. Estos son los distintos clanes o tipos de baraja. Aparte de ellos son clasificados desde legendario hasta el más común. Continuamos para lo que sería ¿qué es el token Era? Era Token es nuestra moneda principal que se puede obtener jugando los modos de juego y participando en muchas otras actividades. Los que ingresan financieramente o invierten en él pasan a ser Play to Earn, el cual van a poder optar por los siguientes beneficios: eventos especiales, alianzas expertas, ranking de competición, Copa Mundial y minería, donde este token iría directamente al exchange, a tradear y a lo que serían las cajas de NFT. También te preguntarás, ¿qué es el token GOT? El GOT es la moneda que alimenta el juego. También es una moneda exclusiva que hace que los jugadores se conviertan en inversores. Los Play to Earn, quienes invierten más en Marketplace, van a poder optar por lo que sería summoning y sintetizando. Y como todo proyecto tiene su propio mapa vial. En estos momentos nos encontramos en el 2022 T3. Organiza varias competiciones de Sport y Metaverso Explora, ya que el 2022 T2 fue lo anterior, donde Era 7 en versión de Android y iOS se lanza el token GOT en TETSE y establece una DAO. Pero eso no es todo, también veremos los que son los socios o sus partners. Y como todo juego NFT enlistado en lo que sería MetaMask y PancakeSwap, todos estos serán patrocinantes, como lo acabas de notar aquí en este segmento. Y para que estés informado, te recomiendo ingresar a sus canales oficiales en Discord, Facebook, Twitter y Telegram, entre otros, para así manejar una mejor información. Te pido que leas su white paper para que sepas cómo jugarlo, pero acá te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que vámonos a lo más importante, cómo. Estando acá le vas a dar donde dice Play Now. Al darle clic allí se te va a abrir esta ventana y vamos a esperar a que cargue para poder iniciar sesión. Pero antes de iniciar sesión te voy a decir cómo inscribirte. Para registrarte es muy sencillo. Vas a darle clic aquí donde dice Register. Se te va a abrir esta pestaña donde debes ingresar
un apodo, sí, lo que sería el nombre singular de tu personaje que vas a manejar dentro de la cuenta. Vamos a poner un ejemplo, ya que yo poseo ya una cuenta. Vamos a colocar Gocho. Le das confirmar luego de que has agregado tu nombre y vas a agregar tu correo electrónico, tu contraseña y confirmar la contraseña. Luego de que confirmes la contraseña, vas a dar en sí code, que van a enviar el código a tu correo electrónico para poder verificar que es tu correo. Después de ello, le vas a dar aquí donde acepto todas las condiciones y términos y le das confirmar. Y de inmediato tu cuenta ha sido creada. Luego de que tu cuenta ha sido creada, debes ingresar con tu correo electrónico y tu contraseña. No vas a ingresar con tu nombre de usuario y le das en login. Esperamos que la página cargue y te encontrarás con este gran gráfico, pero con la diferencia de que esta área estaría bloqueada, ya que se podría desbloquear después de culminar el nivel 4. Es muy sencillo subir de nivel. Esta área se podrá desbloquear cuando llegue al nivel 5. Así que te voy a enseñar primero que todo dónde debes ingresar para empezar a jugar. Le vas a dar clic aquí en el segmento de Kick Match, donde te vas a enfrentar junto a otro jugador, sea de computadora o sea otro usuario. Pero antes de irnos a jugar, te recomiendo que ingreses a este segmento donde dice Dick, donde van a aparecer tus barajas, el token o diríamos la cantidad del mazo que vas a usar para la siguiente partida. A medida de que vas avanzando en los niveles, te van obsequiando más cartas, así que con las que vas a iniciar vas a poder jugar tranquilo. Luego de que estás acá en el segmento de las barajas y tu mazo, le vas a dar en Create Deck, donde vas a crear tu propio mazo. Puedes seleccionar tus barajas, las que tú quieras, y las vas a ir pasando a esta área. Pero yo como lo he hecho actualmente para ir progresando en cada uno de los niveles. Así que para poder empezar le puedes dar aquí. Le das OK o simplemente seleccionas de qué tipo quieres usar. Pero en este caso tenemos 66 de espada y 15 de hacha, así que preferiblemente selecciona OK. Al seleccionar OK, se te va a aparecer lo que son las distintas barajas que están en tu mazo y le vas a dar en Save, donde es guardar. Luego de que has guardado tu mazo, te vas a ir al segmento anterior, donde sería la página principal del juego. Y le vas a dar clic en King Match. Como puedes ver, ya voy en el nivel 4 y he ganado 6 partidas. Es sumamente sencillo aprender. Acá le vas a dar fin de un match para poder conocer tu rival y así jugar contra él. Vamos a darle clic aquí. Le damos OK y esperamos a que el sistema busque nuestro rival. Luego de que estamos aquí, le vamos a dar en Reprise, donde aquí nos van a explicar cómo vamos a ir jugando. Te voy a aclarar algo muy importante que fui aprendiendo durante la partida. Esto es 2 de mana, o maná como le dicen. Seleccionas las barajas de ese número o ese nivel. Así que vamos a seleccionar este y lo arrastramos y lo colocamos donde querramos. Así que lo voy a colocar aquí. Le damos en Punch y así esperamos a que se ejecute la batalla. Como pueden ver, he bajado a 30 de vida a mi rival. Vamos a seleccionar a uno con 3 de nivel. Si queremos podemos seleccionar uno de 2, pero más de lo que es esta cantidad no podemos. Así que vamos a seleccionar esta, donde tiene 2 de vida y 1 de lucha. Lo dejamos aquí. Le damos Punch. Voy a aumentar un poco la velocidad de batalla para que pueda hacer el video más corto, o si no será muy eterno.
Recuerda que la posición en que los coloques es muy pero muy importante para poder ganar la batalla, ya que si no sabes distribuirlos podrías perder. Y como pueden ver, he perdido. Sí, he corrido mala suerte y precisamente para crear el video. Pero no importa, de eso se trata en este juego, ganar y perder. Pero mientras más ganes, más oportunidades tendrás de poder generar ingresos. Es muy sencillo, así que le vamos a dar OK y vamos a ir avanzando a medida de que este juego se pone más interesante. Acá le puedes dar en Infinity Match si quieres jugar otra partida, pero yo voy a volver. Así que espero que hayas aprendido un poco de cómo jugar este juego. Pero antes de finalizar el video te voy a enseñar lo que sería el sistema de ranking. Acá podrás notar lo que es el ranking de este juego. Obvio y claro está de que estas personas que se encuentran en el primero, segundo, tercero y demás posiciones han invertido dentro del juego por obtener unas mejores barajas. Así que te recomiendo no desanimarte y seguir jugando, ya que ellos pagan depende del nivel en que estés. Aquí podrás notar de que si estás dentro de los primeros, escúchalo bien, de los primeros 500 podrás recibir 245 monedas, el cual este es el token del verdadero valor. Claro está, este servirá de mucho para poder reinvertir en el mismo juego, tal cual como lo dice la propia página principal. Espero que te haya gustado mi contenido. Si es así, te invito a suscribirte, darle like y seguirme en mis distintas redes sociales como El Moncho Gocho. Y no olvides comentar. Cualquier duda, estoy a la orden y estaré respondiendo.